Tarde. Él está aquí y le damos la bienvenida a la persona más importante. Damos la bienvenida una noche más al Espíritu Santo de Dios. Bienvenido, paloma del Señor. Bienvenido, Espíritu Santo, una vez más en esta noche. Te damos la bienvenida, te reverenciamos, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Paloma, fuego, aleluya. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo. Aleluya. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido, Espíritu Santo de Dios. La tercera persona de la Trinidad. Él está aquí. El Espíritu Santo. Y Él es tan sensible. Él es un caballero. Él es sensible como una paloma. Bienvenido, Espíritu Santo. Glorioso Espíritu Santo. Glorioso Espíritu Santo. Bienvenido. Te adoramos y te bendecimos en esta noche. Aleluya. ¿Anda bien este micrófono? ¿O se corta? ¿Está el otro? Alcáncenme. Hola, hola. Aleluya. Ahora sí, pueden tomar asiento. Dios les bendiga. Dale la gloria al Señor. En este altar de intimidad, en este altar de intercesión con discipulado, estamos ministrando el espíritu del temor del Señor. Y dentro del espíritu del temor del Señor están los cuídate. Cuídate. Porque cuando uno tiene temor de Dios, nos vamos a cuidar de ciertas cosas. Yo quiero leer primeramente Proverbios 9:10. ¿Cuántos tienen falta o quieren más sabiduría? ¿Que tienen falta o quieren más? ¿Cuántos tienen falta o quieren más conocimiento? ¿Cuántos tienen falta o quieren más inteligencia? ¿Usted cree que es posible? Proverbios 9:10 lo dice que sí. Dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Así que si vos te falta sabiduría, es porque te falta más temor de Dios. Y si vos querés sabiduría, tenés que tener más temor de Dios. Y cuando hablamos de temor de Dios, no hablamos de un temor de miedo por un Dios que castiga. Hablamos en el temor respecto de reverenciar y respetar su nombre, respetar su casa. Por eso yo siempre les digo y les enseñamos, todos los ministros de esta casa, cuidado lo que se habla bajo el techo de la casa del Señor. Porque hay gente que a veces en los templos terminan las reuniones y no tienen ningún problema de quejarse, de hablar con otro lo que no les gustó, si el mensaje estuvo muy fuerte, y lo hacen bajo el techo de la casa de Dios. Y se olvidan que cada rincón de la casa del Señor es un lugar santo. Y si yo tengo temor de Dios, voy a respetar ese lugar. En la casa del Señor, algunos, usted habrá visto, yo veo muchos por muchos lados que ando en algunos lugares, algunos mastican chicle. Y usted los ve mientras el predicador está ministrando o dando la palabra. Yo siempre digo, lamentablemente esa gente están como vacas rumiantes. En la casa del Señor, algunos no tienen problema de comer. En la casa del Señor, en algunos lugares, sigue funcionando el buffet. Gracias a Dios que acá no. Y la gente come pancho, y la gente toma café,
La gente entra y sale del templo. Cuando uno reverencia la casa del Señor, uno respeta. Es decir, respeta a Dios, respeta la casa del Señor, porque la casa del Señor es mi casa, y respeta a la familia de la fe. Y cuando respetamos a la familia de la fe, ahí entramos todos, desde los ministros hasta el más chiquito y niño de la casa. Eso es temor del Señor. Porque algunos piensan que el temor del Señor es como entrar a la iglesia católica. Todo en punta de pie, todo solemne. Y veo que en Santa Cena, cuando se celebra, todos vienen ese día. Eso no es temor de Dios. Temor de Dios es respeto por su presencia, respeto por su nombre, respeto por su casa, respeto por la familia de la fe, respeto por los ministros. Ya sé cómo hace el pastor, me parece que algunos acá hay más o menos convencido. A ver acá, respeto por la casa, respeto por los ministros, respeto por la presencia del Señor. Eso es reverenciar su nombre y tener temor del Señor. Y a esa gente Dios le da entonces sabiduría de lo alto, conocimiento e inteligencia. La persona se vuelve más sabia, se vuelve más conocedora de la palabra para aplicar la palabra y se vuelve más inteligente. Aleluya. Entonces, si queremos sabiduría, inteligencia y conocimiento de Dios, tenemos que tener temor del Señor. En todo el concepto que te lo expliqué hace un ratito. Respeto a su presencia, respeto a su casa, respeto a la familia de la fe, respeto a los ministros del Señor, a los ungidos del Señor. Eso es temer el nombre del Señor. Y no solamente en la casa de Dios, ser igual en mi casa, ser igual en el trabajo, ser igual en el vecindario, los estudiantes ser igual en el colegio, ser igual. A veces se puede salirse podemos tener unos abruptos y sí. A veces se nos sale el viejo y la vieja. Pero ahí inmediatamente tenemos que pedirle perdón al Señor y volvernos a establecer en el eje. Porque somos gente en un cuerpo de carne, pero con un espíritu y un alma que quieren santificarse. Usted sabe lo que no se quiere santificar es la carne. La carne no quiere santidad. La carne quiere carne, pero el espíritu y el alma quieren la santidad de Dios. Entonces siempre va a haber una lucha, pero uno tiene que darle más alimento al espíritu para que la carne se muera de hambre y mengüe. Juan el Bautista dijo: es necesario que yo mengüe para que él crezca. Entonces queremos sabiduría, queremos conocimiento, queremos inteligencia, todo lo queremos. Más temor del Señor. Más temor del Señor. Por eso, en ese temor vamos a entrar en el cuídate. Y en esta tarde vamos a hablar acerca de un cuídate. Primero, lo primero que nos tenemos que cuidar. A ver acá, ustedes que son inteligentes, sabios y entendidos porque son temerosos de Dios. ¿De qué? Menos los ministros de adelante, porque ya de la segunda fila para atrás. ¿De qué nos tendremos que cuidar primeramente? De los chismes, de la boca, de nosotros mismos. Muy bien. Acá, menos en la primera línea. ¿De qué nos tenemos que cuidar? De nosotros mismos, de los chismes, gana el chisme, Pero bien algunos han respondido que de lo primero que nos tenemos que cuidar de nosotros mismos. Porque es lo que Pablo, mire, anoche yo leyendo la carta de Timoteo, cada vez más me convenzo del corazón paternal que tenía Pablo.
Pablo le aconseja a su hijo en la fe Timoteo, y en 1 Timoteo 4:16 le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿De qué se tenía que cuidar Timoteo? De sí mismo y de las enseñanzas que podía recibir, oír. Por eso siempre se te enseña en esta casa que vos tenés que tener cuidado quién te enseña y a quién oís. Tenés que tener cuidado quién te enseña y a quién oír, porque Pablo, como padre espiritual de Timoteo, le dice: cuídate de ti mismo, pero cuídate de la doctrina, cuídate de la enseñanza. Ahora, ¿por qué le dice Pablo eso en 1 Timoteo 4:16? Porque ahora vamos a leer 2 Timoteo 4, del 1 al 15, en Palabra de Dios para todo, y te vas a dar cuenta por qué en la primera carta Pablo le dice a Timoteo, su hijo en la fe: cuídate de ti mismo y cuídate de la enseñanza. ¿Quién te enseña y qué es lo que oyes? Mirá, 2 Timoteo 4, 1 en adelante. Cuando Jesucristo regrese como rey, ¿qué va a pasar? Juzgará a los vivos y a los muertos. Es lo que el Señor ayer nos anticipaba. Cuando Cristo venga por su iglesia, luego que celebremos las bodas del Cordero, la iglesia vamos a regresar con Cristo para juzgar a los que hayan quedado y a los muertos que resuciten para ser condenados. Porque los únicos que van a resucitar cuando sea el rapto van a ser los muertos en Cristo. Los otros se van a quedar ahí bien muertitos hasta que regrese el Señor para ser juzgado en el gran trono blanco. Y así va a haber un juicio. Así que ante Dios y Jesucristo te ordeno que anuncies el mensaje e insistas en todo momento, oportuno o no. Lo que nos decía ayer: predicar el evangelio, tener empatía, no quedarse callado. Muéstrale lo malo que han hecho. ¿Qué tenemos que hacer? Corrígelos. ¿Qué hay que hacer? Pero los que son más buenos que Dios, estas partes no les gusta el evangelio. No, ¿cómo vamos a corregir a la gente? A la gente la tenemos que apapachar. A la gente la tenemos que consentir. Usted dice que no, pero hay gente que piensa y lo hace. Hay gente que no corrige, porque esto no solamente es tarea de un pastor y de un ministro. Usted, si ve a alguien que no tiene temor de Dios dentro de la casa de Dios, ¿qué tiene que hacer usted? ¿Qué tiene que hacer usted? ¿Hacer la vista gorda para ser más bueno que Dios? ¿O corregir y decir: hermanito, hermanita, eso que está haciendo no está bien? Pero algunos, como quieren ser más buenos que Dios, y que el Papa, no sé cómo se llama me acordaba de Francisco, el argentino, no sé ni sé cómo se llama este Papa, el Papa León, quiere ser más bueno que el Papa León y que la Madre Teresa de Calcuta. No aplican estos principios dentro de la iglesia de Cristo. Hacen la vista gorda, no corrigen, se callan la boca y se convierten en cómplice. Y van a tener que dar cuenta por eso. Decirle que tiene al lado: fíjate, que van a tener que dar cuenta por eso. Entonces, cuando vos apapaches a alguien que está mal, porque querés ser más bueno que Dios, o querés ser más bueno que el pastor de la casa, y no hablo por Demir, hablo por todos los ministros de una casa ministerial, vos vas en contra de lo que la palabra enseña. Por eso Pablo le dice a Timoteo: cuídate de ti mismo y cuídate de la enseñanza, Timoteo, de lo que se te enseña. Entonces, si en esta casa se te enseña la verdad de la palabra, tu responsabilidad es ponerla por obra tal cual se te enseña por la palabra. Y tú no le tienes que agregar ni de lo tuyo ni de lo nuestro. Tenés que aplicarla según las sagradas escrituras. Entonces, ¿qué le dice? Muéstrales
y corrígelos cuando se equivoquen. Y luego sí, anímalo. Hermano, te lo digo para el bien tuyo. Te lo digo para que no caigas en condenación. Te lo digo para que no caigas en desobediencia. ¿Vio qué diferente es apapachar a la gente que moverse por la palabra? Pero es como decía anoche la palabra por el siervo. Para eso tenemos que tener Biblia. Vos tenés que leer Biblia. Tenés que leer palabra. Tenés que vivir la palabra. Tenés que practicar la palabra. Vos no te podés quedar con lo que se te enseña martes y domingo y el jueves en discipulado. Vos tenés que tener tu lectura diaria de la palabra. ¿Me voy explicando? Y anímalos, enseña siempre con mucha paciencia, sí, hermano. Porque tenemos que tener a veces mucha paciencia, muchísima paciencia para soportar diferentes caracteres y más de los hombres de los últimos tiempos, porque Pablo también a Timoteo le enseña el carácter de los hombres de los últimos tiempos, y no va a ser el carácter del vecino que no se ha convertido o del compañero de trabajo que te hace la vida imposible. Está hablando del carácter de los hombres y mujeres dentro de las congregaciones de los últimos tiempos, que son bastante difíciles. Usted lee ahí 2 de Timoteo capítulo 3 y el Señor le enseña por medio de Pablo, el padre espiritual de Timoteo, cómo es el carácter y será el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Y al decir hombre, entra la mujer ahí también. Las mujeres no se salvan tampoco, porque hay hombres y hombres y mujeres. Bastante. Mujeres y mujeres. No solamente es la responsabilidad de los hombres. ¿Qué más sigue diciendo ahí? Lea el siguiente versículo. De lo que quieren escuchar. Por eso, después de las prédicas de una casa ministerial, muchos recurren a los predicadores de Facebook y de YouTube. De los mensajes de la casa no comparten nada, pero cómo comparten las reflexiones y las enseñanzas de otros. Eso lo publican para que todos sus contactos lo vean. Claro, porque se avergüenzan de la enseñanza de la casa, porque acá en esta casa al menos se da buena palabra y buen pan. Entonces buscan los mensajes diluidos, la leche espiritual adulterada, que no confronte tanto para que la gente no se ofenda, y los publican en sus redes sociales, estados de WhatsApp, Instagram, Facebook, y ahí comparten. Pero anda a ver que pongan un video de esta casa. Algunos sí, pero contado con los dedos de la mano. Porque ellos, ¿qué quieren hacer? Quieren escuchar a predicadores que los complazcan, que les apacigüe su conciencia, que no los confronte con la verdad de la palabra. ¿Sabes por qué? Porque si vos sos lector y hacedor de la palabra, si leíste la epístola del apóstol Santiago, el apóstol Santiago dice que la palabra es un espejo. Entonces, como muchos se ven reflejados en el espejo de la palabra, se dan cuenta de lo feos que son. Aunque tengan ojos celeste y cara chata. Porque cuando la palabra refleja el hombre interior, no el exterior. Entonces, cuando se ven en la realidad del espejo de la palabra, se dan cuenta lo feo que son por dentro. Entonces no quieren
verse con la realidad. Pero yo sé que usted sí. ¿Por qué? Porque esta gente, ¿qué hará? Se va a rodear de maestros que lo complazcan diciendo lo que quieren escuchar. Y así hay muchos ministerios hoy en día que les predican lo que la gente quiere escuchar. Y están cómodos, ahí nadie los confronta, ahí son los nuestros, los tuyos y los míos, y no hay ningún problema. Ahí llegan, los meten a servir sin prepararlo, ahí llegan y no importa, fornicaste, vení que te soplo, te doy 3 soplidos, acá no pasó nada, seguí subiendo al altar. Pero cuando vos te encontrás con gente idónea del Señor, que teme al Señor, le va a enseñar a esa persona que se tiene que arrepentir y que tiene que dejar el pecado para poder servir a Dios. La gente dejará de escuchar la verdad y comenzará a dejarse guiar por historias falsas. En el 4, ahí está. 5, pero no pierdas la calma, soporta los sufrimientos y dedícate a contar la buena noticia y a cumplir los deberes de un siervo de Dios. Sí, hermano, porque nosotros, y si usted y yo predicamos la verdad, nos vamos a ganar más enemigos que amigos. Por eso Pablo le dice a Timoteo, prepárate para que no te aplaudan, Timoteo, porque no te van a aplaudir. Vas a tener que sufrir a causa del evangelio como un verdadero siervo de Dios. Porque en otra palabra quiso decir, Timoteo, no te vendas nunca, ni vendas la palabra, ni te corrompas vendiendo la palabra. Porque cuando uno le dice la verdad a la gente, dígame la verdad, usted cuando se le dice la verdad, ¿le gusta o no le gusta? No les gusta muchas veces. No les gusta. No les gusta. Pero hay un selecto grupo que sí les gusta. Hay un selecto grupo que te lo agradecen en privado. Pero el 99,9% de una congregación no les gusta que se les diga la verdad. Viven la canción de Marta. Marta, mentime que me gusta. Mentime, Marta, que me gusta. Pero cuando vos confrontás con la verdad, a no todos les gusta. Y son más enemigos los que te ganás que amigos. Y Pablo lo sabía. Por eso le dice a Timoteo, en el temor del Señor, cuídate de ti mismo de no venderte, Timoteo. Y cuídate de la enseñanza. Cuídate de la palabra. No cambies el mensaje. Predica, aunque tengas que sufrir y pagar un precio, porque entonces serás considerado un verdadero siervo de Dios. Yo no sé usted, pero yo prefiero ser considerado ante Dios un verdadero siervo, no un falso. Y cumplir los deberes de un siervo de Dios. 6. Se acerca el momento de mi muerte, dice Pablo. Pablo le está escribiendo en los últimos días de su vida, a punto de ser decapitado en Roma. Y ya se está ofreciendo como un sacrificio a Dios. Me fue bien la competencia. He peleado bien. He terminado la carrera. No he perdido. Sí, ese es un verdadero creyente. Ahora me espera una corona que recibiré como muestra de aprobación. El Señor juez justo la dará ese día y también a todos. ¿Cuánto esperamos con anhelo la llegada? Entonces, si tú te manejas con temor del Señor dentro y fuera de la casa de Dios y te cuidas de ti mismo y de la enseñanza, tú eres un candidato de esperar con anhelo la llegada del Rey de Reyes y Señor de Señores para recompensarte. Porque te va a decir como Pablo, he peleado la buena batalla de la fe, he guardado la fe, le he echado mano a la vida eterna. Mirá, y ahí le dice Pablo, en título de la Biblia dice recomendaciones personales. Porque eso es lo que hace un verdadero padre con un verdadero hijo. Le recomienda, le aconseja, le ordena, lo dirige, le enseña. ¿Qué le dice en el 9? Ven tan pronto como puedas.
Demas me abandonó. Ajá. ¿Qué hizo Demas? ¿Por qué? Entonces, iglesia amada, no nos asombremos de la gente que abandona. Porque si pasaba en los tiempos de Pablo, cuánto más en estos últimos tiempos. Entonces, cuando tú te mires alrededor y veas que esa silla de tal persona está vacía y no la veas más en la congregación, te vas a dar cuenta que algo pasó. Te vas a dar cuenta que algo pasó. Demas me abandonó porque amaba las cosas de este mundo y se fue. Crescente se fue a Galacia y Tito. Solo Lucas, solo Lucas está conmigo. Por eso yo anoche Dios me hizo recordar. Siempre hablamos de los que se van, pero no nos recordamos de los que siempre se quedan. Por eso anoche hice a pasar a Ruth como representante. Espero que no te haya entrado el celito en tu corazón, porque Ruth, como entre otros, representan gente que verdaderamente se han quedado para pelear la buena batalla de la fe, echar mano a la vida eterna, defender la causa del evangelio, no vender la palabra, cuidarse de sí mismo, tener temor de Jehová, tener respeto de la casa de Dios, tener respeto por los ministros del Señor y tener respeto por la familia de la fe, pero también corrigen cuando tienen que corregir. Aleluya. Pero Lucas, ¿cuántos Lucas quieren hacer aquí? A ver cuántos Luquitas hay acá. ¿Cuántos Lucas? Pero solo Lucas está conmigo. Siempre hay gente fiel y leal. Yo no meto a todos en la misma bolsa. Porque hay gente ingrata, gente malagradecida, gente murmurosa, quejosa, criticona, que te apuñala por la espalda. Pero hay un remanente fiel como Lucas, que siempre se quedan y están con Dios, y están con la casa, y están con el ministerio, y con los ministros de la casa. Aleluya. Pero Lucas está conmigo. Así que busca a Marcos y tráelo cuando vengas. Mira, Lucas y Marcos. Qué bueno que ese Lucas y esos Marcos que yo conozco se conviertan. Él me será útil en el trabajo aquí. ¿Sabe cuándo Pablo está escribiendo estas cartas? Estando preso en Roma. Y al final de su carrera, a días de partir. Y Pablo todavía está animando y diciendo, hay gente que valió la pena invertir sobre ellos. Espero que vos seas uno. Espero que nuestra inversión de tiempo sea útil para tu vida y lo sepas aprovechar. Y no desaproveches el tiempo. Aleluya. En el 12, a Tíquico lo envía a Efeso. Cuando vengas, por favor, le dice, tráeme la capa que dejé en la casa de Carpo, en Troas. También tráeme mis libros, especialmente los escritos. Pero, decí conmigo, de algo más se tenía que cuidar Timoteo. Y es lo que nos tenemos que cuidar nosotros en estos tiempos. De los opositores que no están fuera, están dentro de las congregaciones. Y te lo voy a demostrar por la palabra. Mirá, en el verso 14 dice, Alejandro, el herrero, me trató muy mal. Es decir, hay gente dentro de las congregaciones que no tienen ningún problema de maltratar y tratar mal a los ungidos del Señor y a los verdaderos hermanos en la fe. ¿Lo dice o no dice la palabra ahí? ¿Y cómo lo maltratan? A veces no lo maltratan de palabras de frente. Lo maltratan con la traición de atrás. Porque esta gente, porque están los Alejandros de estos tiempos y las Alejandras, lamentablemente, dentro de las congregaciones, que maltratan a los ungidos y a la familia de la fe, pero lo hacen en forma traicionera de atrás. Porque la gente nunca de delante te va a decir las cosas. Lo que lo hablan en conspiración, a tus espaldas, escondido. Y siempre se buscan aliados.
Y la característica de esta gente, como Alejandro el herrero, son gente que siempre se victimizan. Ellos son los pobrecitos y los demás son todos los malos. Pero ellos no cuentan el maltrato que hacen. Porque a veces lo hacen psicológicamente, que la congregación no percibe, pero que los ministros de la congregación sí perciben, como Pablo. Pablo le estaba diciendo a Timoteo: ustedes no se dieron cuenta, pero yo sé quién es ese Alejandro. Ese Alejandro que muchos a veces apapachan y lo tratan y quieren ser más buenos que Dios. Ese mismo Alejandro, el herrero, me trató muy mal. ¿Quién lo dice ahí? ¿Quién lo dice? El pastor Juan Miller, para conveniencia de él. ¿Quién lo dice? Ahora vos entendés la palabra, iglesia. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que hay gente dentro de las iglesias que maltratan. ¿Y vos por qué querés apapachar a esa gente? ¿Por qué querés ser cómplice de esa gente en vez de corregirlos, como decía más arriba de la carta? En vez de amonestarlos y después decirle: te lo digo para el bien de tu alma, para que no caigas en condenación, para que no caigas en desobediencia. ¿Vio por qué lo tenemos que cuidar de nosotros mismos y de la enseñanza? Porque siempre, hermano, en toda casa ministerial va a haber gente que siempre va a querer ser más buena que Dios. Van a querer quedar bien con el hombre, a cuesta que no le importa nada los mandamientos de Dios, ni les importa nada la vida de los ungidos de Dios. Ellos quieren quedar bien con el hombre. En otras palabras, que no sean borrados de la lista. Pero para eso, hermano, uno tiene que ser muy leal. Y hay gente leal. Hay gente leal que ellos van a defender la verdad y no les importa si tienen que caer quien tenga que caer por la verdad. Si tiene que caer el esposo, la esposa, el tío, el abuelo, el pariente, el hijo, la hijastra, el padrino, ellos van a defender la verdad y no se van a vender por nada. Pero otro, de esta cosa no se habla. Y esa cosa, hermano, que a mí, hay algo que a mí me fastidia mucho. Esos clanes que se forman dentro de la familia. De que eso no se tiene que hablar, eso no se tiene que decir. Yo te voy a dar un anuncio nuevo para el año 2026, pero que ya lo vamos a aplicar desde ahora. Acá se van a terminar los clanes familiares. Cuando a vos se te tenga que decir algo, no me importa que te enteres si lo dijo tu hija, tu abuela o tu tatarabuela. Se te van a decir las cosas como son. Nada de que vamos a tapar, que no diga, porque después... No. Acá se tratan las cosas a descubierto. Porque si la gente no tiene problemas para dañar de atrás, no hay que tener ningún problema para confrontarlos con la verdad. Cosa que muchos de ustedes tienen que aprender eso. Eso se llama lealtad. Y es un grupo de gente que se está extinguiendo dentro de las congregaciones. Gracias que todavía los hay. Porque siempre habrá un remanente fiel. Pero la mayoría, prefiero callarme, prefiero hacer la vista gorda, no voy a confrontar, no voy a decir nada, no sea que me borren de la lista. Y ya no me traigan el pollito, ni la empanadita. Y no me inviten para la fiesta de cumpleaños. A mí que me borren de la lista no me interesa, pero dice la palabra, me es menester obedecer a Dios que a los hombres. Y no me voy a vender nunca por la palabra. ¿Sabe por qué? Porque tengo un consejo marcado por quien fue mi madre espiritual, que me va a escuchar repetir el nombre de Pastora Blanca hasta que me muere y me vaya con Cristo. Porque mi pastora me dijo: Juan, nunca se venda por nada. Juan, nunca venda la palabra. Juan nunca se siente en silla de escarnecedores. Juan, ande conforme a la palabra y que nadie arrebate su corona. Cuídala, Juan, cuídala, que nadie arrebate su corona. Pero él se oye a la gente. A alguno le entra por acá.
pero otros lo valoran y lo atesoran. Espero que vos estés dentro de ese grupo selecto, que seas como Timoteo. ¿Qué le dice? Que Alejandro lo trató. Y mira lo que dice Pablo: el Señor lo castigará por lo que hizo. Cuando yo estudié esa palabra castigar, anoche en el original griego, es la palabra epipleso, que significa el Señor se encargará de reprenderlo y disciplinarlo. La gente que hace mal dentro de un ministerio sin causa, que hace daño a los ungidos de Dios sin causa, que hace daño al cuerpo de Cristo sin causa, se van a tener que verla con Dios, porque Dios va a ser el que se meta en el asunto a disciplinarlo. Y la disciplina de Dios no es como la disciplina del hombre. ¿Qué significa? El Señor los castigará. El Señor se encargará de reprenderlos y disciplinarlos. Entonces, hermano, esto es una respuesta para los ministros. Y también para vos. Cuando alguien te hace la vida imposible y te maltrata, demandalo a Dios. Que se encargue el Señor, que sea el Señor que lo discipline y que sea el Señor que lo reprenda. Yo ya estoy orando por algunos. Yo anoche, en serio, demandé a algunos y dije: Señor, disciplinalos vos y reprendelos vos. Te los demando delante de tu presencia. Porque estos están operando como Alejandro el herrero, que todavía los hay. Así que vos tenés gente que te hace la vida imposible injustamente y te maltrata injustamente y te critica injustamente, demandalos a Dios. Decirle que el Señor los discipline y los reprenda. Y después que te cuenten cómo es pasar por la disciplina de Dios y cómo es pasar por la reprensión de Dios. ¿Sabes por qué, iglesia amada? Porque algunos piensan que el evangelio es un juego. ¿Y sabes lo que se olvida en un principio en Gálatas 6? Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso lo va a cosechar. Tarde o temprano, cada uno levantará su siembra. Ay, que en el ministerio nadie me abraza. ¿Y vos a quién abrazaste? Ay, que en el ministerio me maltratan, no me consideran. ¿Y vos a cuántos maltrataste? Porque la gente hace mal y después quiere que uno vaya. Yo al menos, no sé usted, yo no soy hipócrita. Yo demuestro lo que siento. Yo cuando la gente me daña, yo no puedo. No sé usted es capaz que es un querubín, que al otro día se levanta con alas crecidas. Yo no puedo ir a esa gente. Oh, no. Yo tengo que ir a un tiempo de oración, de sanidad. Porque esta gente dañan como Alejandro el herrero. Dañan con toda conciencia y no les importa absolutamente nada. Cuando te tienen que faltar el respeto, te lo faltan. Cuando no te tienen que saludar, no te saludan. Te lo hacen sentir. Cuando tienen que murmurar, murmura. Cuando se tienen que aliar con otros, a hacer complot, lo hacen. Entonces vos vas a ir después. ¡Oh! Ay, hermanito, ¡mua, mua! Y yo, hermano, ¿sabés lo que veo en la gente? Porque a mí, si yo hablo mal de Sandra por sus espaldas, a mí se me cae la cara de vergüenza el otro día. Hermanita, Dios te bendiga, ¡mua, mua! Pero hay gente así. En las congregaciones hay gente así. Y yo digo, no se les mueve un músculo de la cara. Como Alejandro el herrero. Pablo dijo, el Señor los castigará. Quédate tranquilo, Timoteo, que el Señor lo va a disciplinar y lo va a reprender. ¿Sabe lo que hizo Pablo? Por si vos no sabés y querés ser más bueno que Dios, a otros los entregó a Satanás. Lee la carta ahí de Pablo, las cartas paulinas, todas. A otros Pablo dijo, los entrego a Satanás, aunque sea para que el alma se le salve. Los entrego a Satanás. Pero hay gente que quiere apapachar y llamar a lo bueno malo,
y a lo malo bueno, siendo más bueno que Dios. ¿Por qué? Porque ignoran las Escrituras, no conocen el carácter de Dios, no conocen los principios de la palabra, porque no la leen, se quedan con los versículos básicos, que Dios es amor, pero le falta la otra pata. Dios es amor, pero fuego consumidor. Dios es amor, pero de Dios nadie se burla, Dios no puede ser burlado. Dios es amor, pero Dios toma carta en el asunto, reprende, en el castigo de Él es reprensión y disciplina. Como no leen esas cosas, entonces ¿qué hacen ellos? Se ponen en el papel de los víctimas a consolarlos. Hermano, los que eran enemigos de mis pastores eran enemigos míos. Así me conduje 15 años dentro de la casa donde me formé y me discipliné. Los que eran enemigos de mis pastores eran enemigos míos. Cuando un atrevido la mandó a mi pastora en un estudio bíblico una noche, que la mandó a donde usted sabe que mandan a veces a la gente, yo no andaba cuando lo veía en la cancha ahí de Bécar, cruzando la canchita para ir a la iglesia. Hermanito, esos no eran ni primos míos. Porque la Biblia dice, el que no hace la voluntad de mi Padre, dijo Jesús, no es ni mi hermano, ni mi hermana, ni mi madre, ni mi padre. Entonces usted no llame hermanitos a los que no hacen la voluntad de Dios, por más que estén dentro de una iglesia con cara evangélica y con cara de apariencia de santo. Yo le decía, hermanito, yo ni los saludaba a ese atrevido cuando a mi pastora la mandó a donde la mandó. Y mi pastora fue tan sabia, inteligente, y dijo, ¿sabe qué, hermano? Yo no conozco ese lugar. Si usted lo conoce, vaya usted, porque yo no nací para estar en ese lugar. Yo nací para estar en un púlpito y para estar en un estudio bíblico enseñando la palabra del Señor, porque yo nací para servir a Cristo, amar a Cristo y ser ungida del Señor. Si usted conoce ese lugar, vaya usted, pero yo no voy a ir a ese lugar. Le vino la disciplina del Señor. ¿No te crees que la disciplina del Señor, te va a decir, cuando disciplina a la gente, va a decir, bueno, hijito mío, perdió el trabajo? Lo primero que perdió fue el trabajo. Primero. Y faltó la otra parte. Él estudiaba y mi pastora me mandó a mí y a otra hermana, ya graduado del Instituto Bíblico, para que pasemos por la casa de los estudiantes a supervisar un trabajo práctico. ¿Te acordás, Sandra? Y fuimos a la casa de él, porque estaba la esposa también estudiando. Porque él, hermano, en la casa la maltrataba la esposa, pero en la iglesia era tan esposo bueno. Todo fue a causa de la esposa, lo que él le dijo esa palabra a mi pastora. Porque la pastora estaba enseñando Apocalipsis, estaba diciendo que cada puerta era una perla. Y ella a propósito, no sé si estaba en esa clase, Sandra. Ella a propósito se hacía la que no entendía. ¿Pero era una perla o era como una perla? Hermana, lea ahí la palabra. Cada puerta era una perla. Y seguía la pastora. Y ella otra vez, no entiendo, ¿pero era una perla o era como una perla? Hermana, vuelva a leer por tercera vez. Leía. Seguía la pastora explicando. No entiendo. Bueno, hermana, si no entiende, yo no puedo seguir perdiendo tiempo. Y ahí le salió el esposo, el esposo. Mi esposa. En la casa la rebajaba de arriba abajo. Pero en la iglesia, mi esposa. Se levantó él. Usted no va a maltratar a mi esposa. ¿Por qué no se va a la mismísima? Y a mí me corrió, hermano, que me tuve que contener. Pero mi pastora era tan sabia que le contestó lo que yo te dije que le contestó. Y yo después iba a llamarlo hermanito. Fuimos a la casa a ver el trabajo práctico. No nos recibió. Nos cerró la puerta en la cara. Volvimos con los reportes de los otros estudiantes y le contamos a la pastora y dijo, Juan, no se haga problema. Me entristece por ustedes, nos dijo. Pastora, si a usted la mandó ahí, que no cierre la puerta a nosotros no es nada.
Número uno, cuando entró la disciplina de Dios, perdió el trabajo. Trabajaba de chofer en Cliva, ahí en San Isidro, ganaba re bien en esa época. Segundo, lamentablemente se le enfermaron todos los hijos. Tercero, la esposa se llenó de llagas. No podían levantar cabeza. ¿Sabés cuándo el Señor levantó el juicio? Cuando Él se la encontró a mi pastora que tenía que cruzar toda esa cancha para ir a la iglesia y le tuvo que pedir perdón. Y le dijo: pastora, perdóneme, porque yo fui irrespetuoso y le falté el respeto y usted no es ungida de Dios. Recién ahí el Señor le devolvió un trabajo, no el mismo que tenía. Los hijos se sanaron y a la esposa se le fue todas las llagas del cuerpo. Eso es la disciplina del Señor. Por eso Pablo, como sabía cómo actuaba el Señor, dijo: yo no me voy a meter en el asunto. Que el Señor lo discipline y lo reprenda a Alejandrito, el herrero, que tanto maltrato me ha hecho. ¿Vio lo que es la disciplina del Señor? Ahora, ¿usted quiere caer en la disciplina del Señor? ¿Usted quiere caer en la reprensión del Señor? Entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Obedecer y ser fiel y leal a Dios y a la causa puesta por Dios. Por eso Pablo le decía: cuídate de ti mismo y de la enseñanza. Mira, en el 15 dice: tú también cuídate de él. ¿De quién es él? De Alejandro el herrero, porque se opuso a nuestra, y es lo que hace la gente esta con ese espíritu. Se opone a las autoridades puestas por Dios, se rebelan y se oponen a toda enseñanza de la casa. Todo lo que se dice en la casa por la palabra, ellos lo contradicen y le dicen a otro que no es así. ¿Usted va entendiendo? Ahora, usted cuando lee, ¿qué le produce todo esto cuando lee? Cuando lo ve ahí, que esto no es un invento de los pastores. ¿Qué le produce? A ver esta parte, ¿qué les produce a ustedes con todo esto? ¿Qué les produce temor? ¿Qué les produce? Allá hay gente nuevita. Yo no me refiero tanto a ellos, porque ellos están aprendiendo y espero que aprendan bien. Pero será la responsabilidad de ustedes de enseñar a los nuevos el bien. ¿Qué les produce esto? ¿A qué les produce? Cuando ven que el Señor no es un chiste. Cuando ven que Pablo dice que Dios los castigue, que se encargue el Señor de este que hace mal y trata mal y me maltrata y se opone a todas nuestras enseñanzas. Timoteo, que se encargue el Señor, que el Señor lo reprende y el Señor lo discipline. ¿Qué les produce? ¿Sabes por qué? Porque la Biblia también dice, en otra carta del apóstol Pablo: horrenda cosa es caer en la mano de un Dios vivo. Por eso la gente se queda con que Dios es amor. Y ahí se queda, sí, Dios es amor, pero también Dios no puede ser burlado. Hay principios del reino que no pueden ser quebrantados. Hay leyes que tienen que ser obedecidas, punto. Hay cosas que Dios no las va a pasar por alto jamás. Dios no hace acepción de persona en cuanto a la salvación, pero sí en cuanto al reino. Hay cosas que Dios no va a dejar pasar por alto. Y esta gente, como Alejandro el herrero, piensa que nadie los oye. Y yo siempre te enseñé a vos, iglesia, que cuando nadie te ve ni te oye, hay un testigo silencioso que se llama Espíritu Santo de Dios, que está ahí y está oyendo y está viendo todo lo que se habla en secreto. ¿Para qué? Para luego sacarlo Dios lo oculto a la luz. Y la gente se olvida del Espíritu Santo. Che, qué vivo que soy, María. ¿Cómo le dimos? Nadie me escuchó, nadie me vio. Qué vivo que soy. Y está el Espíritu Santo. Che, qué bueno, ¿viste? Lo que estaban haciendo dentro de la iglesia, cómo hablaban. Pero yo no me meto. Yo no me meto. Che, ¿viste lo que el pastor le dijo a fulano? Pobrecito. Pobrecito. Hermano, usted no es pastor de la congregación. Y usted no sabe el trasfondo de las cosas de la gente.
Usted no es pastor de la congregación. Usted no sabe el trasfondo de la gente. Usted ve al hermanito cuando termina la reunión que se dan 2 besos, no sé si santo o falso, y se van ahí a la recepción, algunos al buffet, comparten jajaja, y se van a su casa, pero no saben el trasfondo de la gente. Porque mira, si los pastores no tuviéramos ética ministerial, porque hay una palabra que se llama ética, ¿no, pastora Roxana? Ética ministerial. Y contaríamos. Usted no creo que tenga ganas de apapachar. Porque muchos, ¿saben qué? Apapachan al mismo diablo. Acarician al mismo demonio. Pobrecito el hermanito. Pobrecito. Pobrecito. Y están acariciando al mismo Satanás. Satanás el diablo. Porque Satán, la palabra Satán, de ahí viene Satanás. Satán en el hebreo significa opositor. Los que se oponen a las enseñanzas y contradicen y hacen mal, son como el diablo. Por eso Jesús, ¿qué le dijo a los fariseos? ¿Qué les dijo? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y era don Señor Jesucristo. Porque hay gente dentro de las congregaciones que son verdaderamente hijos del diablo. ¿Es fuerte? Sí. ¿Es confrontativo? Sí, pero es verdad. Hay gente dentro de las congregaciones que son hijos del diablo. Porque se oponen, critican, calumnian, injurian, se victimizan. Ellos siempre son los pobrecitos. Los demás son los malos, los verdugos, los que los maltratan, los que les dicen, pero ellos no cuentan. No cuentan lo que son en lo secreto. ¿Me va entendiendo, iglesia? Porque esto te tenés que cuidar. Debemos cuidarnos de los opositores. En la Biblia un opositor se refiere a alguien o algo que se opone a Dios y a su voluntad o a su reino. Se oponen a las autoridades puestas por Dios. Esta gente opera siempre en contra de las autoridades puestas por Dios. Por eso detestan y odian a las autoridades puestas por Dios. Porque operan bajo ese espíritu satánico y bajo ese espíritu de Alejandro el herrero. Y mirá lo que dice Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte. ¿Está ahí en pantalla? Romanos 13:1. Sométase, porque no. Y las que hay. ¿Quién es el que establece autoridad? Dios. ¿Cuál es la máxima autoridad en un colegio? La directora o el director. Después de ahí, los rangos para abajo. ¿Cuál es la máxima autoridad en una empresa? El gerente. Luego el directorio. Y luego para abajo, los jefes, los empleados. ¿Cuál es la máxima autoridad dentro de un ministerio después del Señor? ¿Quién es? Fuerte. ¿Y por quién están puestos? Fíjate. Ay, yo pensé que se habían puesto ellos. Usted no, pero hay gente que piensa así. ¿Por quién están puestas las autoridades? ¿Quiénes son las autoridades dentro de una casa? Los padres. Y si el padre falta, la madre. Y si la madre falta, el padre. No los hijos. Los hijos no heredan hasta que mueren los padres. Mis hijos tienen en claro que nuestra casa será de ellos el día que o mejor dicho, mi esposa y yo partamos de esta tierra. Si yo parto y mi esposa queda, pues ellos van a tener que seguir respetando a su madre. Ellos no van a tener derecho de mandar dentro de la casa, porque la casa será todavía de su madre. Y si ella parte y yo quedo, yo seré la autoridad dentro de esa casa. El día que ninguno de los dos estemos y salgamos de escena, recién ellos, ahí pasan a ser autoridad.
Entonces vos, mamá y papá, hacer respetar tu casa. Cuídate de quien entra en tu casa. Se ha enseñado muchas veces en esta casa. No le digas a todos bienvenido. A los que llevan otra doctrina. Segunda carta del apóstol Juan. Hay que leer la Biblia, iglesia. Te tenés que volver bíblico. Mirá, yo anoche con la enseñanza me compré una Biblia que me va a llegar mañana. Una Biblia de letras grandes, tapa blanda. Dije, porque yo ya, es verdad, dije, voy a dejar un poco el celular de la Biblia electrónica y voy a empezar a agarrar más la Biblia de papel. Voy a empezar también a marcar y voy a volver a los años 80 y 90. Pero la iglesia no lee la Biblia. Entonces llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno y apapachan al mismo diablo. De gente que opera bajo un espíritu de Alejandro el Herrero. Opositores, maltratan a la iglesia y a los ministros y hacen mal dentro de la casa de Dios. Pero ellos, vení, pobrecito. Vení. ¿Por qué te dijeron así? Vos que sos tan santa. Sos tan santa que yo la verdad que si fuera católico te haría una imagen, una estatua y te pondría en mi mesita de luz con una vela. Porque sos tan santa dentro de la iglesia. Yo te veo tan santa, tan consagrada. Te veo llorar. Algunos lloran de rabia, de culpa, de odio, de resentimiento, de envidia, pero no de arrepentimiento. Porque el arrepentido verdadero cambia. Vos sos tan santo, hermano Cornelio, que si fuera católico te haría una imagen tuya de yeso, te pondría en mi mesita de luz y te prendería, a vos que sos más santo que la otra santa, a vos no te pondría vela, directamente te pondría pétalos de rosa, todos los días con mi esposa, porque te veo tan santo dentro del ministerio, sos tan calladito, ¿cómo te pueden tratar así? Vení, diablito. Vení que te apapacho. Pero no sabe que ese calladito y esa calladita, cuando te tienen que faltar el respeto y abren su boca, como Alejandro el Herrero, no le sale rosas de la boca, ni le sale vela. Entonces no creo que si vos conocieras verdaderamente, te lo quisieras llevar a la mesita de luz de tu casa. ¿Vieron qué diferencia hay entre hacer uno en nosotros mismos y no cuidarse de uno mismo y de las enseñanzas? ¿Qué diferencia? Te vuelvo a repetir, vos dejalo, tomalo. Los que eran enemigos de mis pastores eran mis enemigos. Punto. 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 Yo no tenía ni comunión con esa gente, ni me importaba tomar ni comer un caramelo con esa gente. Pero hoy no. Hoy la gente se va de los ministerios. Mirá, y eso para los que están viendo, porque me voy a despachar a gusto en este mensaje. Esos que dicen medalla esa media. Ay, cuando te vas de un ministerio que tus pastores te prohíben que te relaciones con otro. No, nadie prohíbe nada. Nadie prohíbe nada. Pero yo no voy a estar con un divisor de un ministerio, con un criticón, con uno que murmura, con uno que daña a propósito y después le voy a llamar hermano. Porque la Biblia dice, no llames hermano a los que no hacen la voluntad del Padre. Porque Jesús mismo lo enseñó. Nadie es mi hermano, ni mi madre, ni mi padre si no hacen la voluntad del Padre. Entonces acá no es cuestión de que se van y no les hablamos porque se van, no. Es cuestión de que yo no voy a tener comunión con las tinieblas. Voy a tener comunión con la luz que es Cristo. Y si esa gente se arrepiente y se convierten de verdad, entonces sí volverán a ser parte de la familia de la fe. Mientras tanto, ni primos lejanos son míos. Déjense ustedes, ministros de Facebook, a poner verdades a medias para engañar a la gente. Que les hacen tragar un buzón. Ay, porque cuando te vas de la congregación, los pastores que te dicen, yo he borrado gente de mi Facebook. No, ellos los tienen ahí. Ahí los tienen en primera plana. A ver qué hacen, qué dicen. No, pero conmigo es buenito. Claro, ¿cómo no hacemos? No, como si vos nunca molestaste, hiciste la vista gorda.
nunca los corregiste, lo apapachaste, le dijiste que todo estaba bien. ¿Cómo no te van a querer? Anda a corregirlos. Anda con la verdad de la enseñanza y después me contás. A ver si te siguen queriendo tanto como vos decías que te querían. ¿Me va entendiendo, iglesia? Es muy fuerte. Ya termino. Ya termino. Mirá, las autoridades son establecidas por Dios. Romanos 13:1. Y el 2 dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, ¿qué pasa? Esta gente, como Alejandro el Herrero, ¿a quiénes resisten? Cuando resisten a las autoridades, a Dios. Y los que resisten acarrean ¿qué? Condenación a sí mismo. ¿Y sabes por qué esta gente opera así en esa clandestinidad, en esa hipocresía? Que saben que hablaron, que te criticaron, después vienen y te saludan como nada, que no se les mueve un músculo de la cara y todavía se atreven a decirte Dios te bendiga. Porque con la misma, como dice, lee ahí Santiago 3, el apóstol Santiago, capítulo 3, ahí dice que de una misma boca no puede salir maldición y bendición. Con la misma lengua que bendices a Dios no podés maldecir a otros. Porque cuando hablan mal, están maldiciendo. Porque maldición significa decir mal de alguien. ¿Sabés por qué esa gente opera en eso? Porque hace rato que perdieron el temor de Dios. Lo perdieron. Y ahora están bajo el cautiverio y la conciencia cautiva de quienes son hijos de su padre el diablo. Perdieron la conciencia. Por eso ellos no se inmutan. Ellos te escarnean y después te saludan como nada. A mí se me caería la cara de vergüenza si yo hablo mal de alguien por hacerle daño y después ir a saludarlo como si nada. ¿Qué le pasó a esa gente? Decir, perdió el temor de Dios. No lo pierdas vos. Cuídate de ti mismo y cuídate de la enseñanza. Porque si querés sabiduría, inteligencia y conocimiento, el principio es el temor del Señor. No hay otra. ¿A quién se oponen estos? A Dios mismo resisten. A Dios resisten. Y los que resisten acarrean ¿qué? Condenación para sí mismos. Mirá, 2 Timoteo 4:14. Pero ahora en Reina Valera. Alejandro el calderero, dice acá, que es herrero, me causó muchos males. Porque, hermano, hay gente sentada dentro de los templos que operan desde la maldad, desde la envidia y desde el odio. Hay gente que está sentada en los templos y tienen odio dentro de su corazón y odian a los ministros de Dios. Los odian. Porque ¿de quiénes son hijos? De Satanás, el diablo. De Satán, que significa adversario y opositor. Están dentro de los templos con maldad, con odio dentro del corazón. Y desde esa raíz operan. Por eso operan en la clandestinidad, operan en la ilegalidad. Ellos ahí confabulan, se juntan con gente, siempre están pensando mal, a ver qué pueden decir, qué pueden criticar. Y después te vienen, que Dios te bendiga, hermano Josué. Que están en las casas, ese no lo soporto, chupa media del pastor, siempre canta las mismas canciones, estoy dando ejemplo. Ese Matías con esos palos que tiene ahí. Después, Dios te bendiga, hermano Matías. Perdieron el temor de Dios. Lo perdieron hace rato. Hermano, ¿y esa gente, vos te crees que se arrepienten? No. No. Lloran lágrimas de cocodrilo.
Usted sabe lo que hace el cocodrilo. Después de comerse la víctima, ¿qué hace? Llora, pero no por arrepentimiento. Porque después se vuelve a comer a otro. Y esto hacen lo mismo. No lloran de arrepentimiento, lloran de bronca, de culpa, de rabia. Y por más que se vayan a donde van, se llevan toda la esencia que son. Porque van a ir a otro lugar y van a criticar al pastor, van a criticar el lugar. Siempre van a tener algo que criticar. Ellos piensan, ay, me voy y las cosas se son. No, no, no. ¿Sabe a cuánto yo he visto que se han ido y siguen con la misma vida y peor? Y peor. Y se han venido abajo y han perdido cosas, pero nunca van a reconocer, yo hice daño en ese lugar. Es verdad lo que el pastor me dijo, hice daño. No, ellos siguen haciéndose los víctimas. Me expulsaron. ¿Cómo se atrevieron? Yo que soy Santa María, la niña y la pinta. ¿Cómo se atrevieron? No saben ustedes el mal que me hicieron, pero no saben que criticaron, hablaron mal, hicieron daño, ya confabularon. Nosotros, después de esto, nos vamos, ya decidimos irnos. Pero primero se querían aprovechar del ministerio, de los hermanos de la fe, de los pastores. Pero nosotros ya dijimos, después ya decidimos, nos vamos después de esto. Ay, pero ellos son los santos. Y siguen algunos, les siguen los carmelitos, ¿eh? Sí, vení, Santa María, vení, que fuiste tan lastimada y tan buena que fuiste vos. ¿Sabe que una vez en una intercesión, una confesó que estuvieron toda una tarde con otra? Escuche bien, confesado por una. Que estuvieron estas dos, esta y otra más, toda la tarde hablando de la profeta. ¿Oyó? Confesó una en la otra iglesia que estábamos, en un jueves después de intercesión, vino a confesar que estuvieron toda la tarde en la casa de esa, mejor dicho, del novio de esa persona, criticando a la profeta. Por eso yo siempre digo, no seas soncito, porque siempre son tres. El que habla, el que oye y el que desparrama. Pero cuando uno se tenga que salvar el pellejo, te van a mandar al frente. No se van a jugar por vos, te van a mandar al frente. Esta persona vino y contó todo lo que se habló durante toda una tarde. Y vos veías a la otra, vos decías, pobrecita, esta no mata ni una mosca, ni una hormiga mata. Sí, pues te lo voy a decir así. Hoy estoy, mira, hermano. Vos la veías toda flaquita, toda que no mataba una hormiga. La lengua que tenía. La lengua que tenía. Toda la tarde la otra contó todas las barbaridades que hablaron de la profeta de la casa. Esta se arrepintió, no sé si de verdad o de mentira, pero la mandó al frente a la otra. Las amigas. Las que se juntaban a tomar mate. Y a bañarse porque no había agua caliente en otro lugar. ¿Qué me contás? Las amiguitas del alma. Hay que estar toda una tarde a hablar mal de la gente, ¿no? ¿Vos qué pensás? Estar una tarde. Qué odio dentro del corazón. Qué frustración esa gente. Qué frustrados se pueden sentir y qué amargado para estar toda una tarde criticando a la profeta de la casa. ¿Que lo pasa? Lo pasa. Otra una vez en la oficina confesó, yo maldije a sus hijos y no aguanto verlo a usted con su nieta en sus brazos. Fíjate. Usted dice, qué horror. Bueno, usted a veces apapacha al diablo. Entonces no se horrorice tanto. Esas cosas hay. Otra, prefiero que te hubiese muerto vos y no la otra parte. Mira qué lindo. Todo eso dentro del corazón. Tus consejos y los de la pastora me lo paso. Qué lindo.
Todo eso dentro del corazón. Por eso, iglesia, usted pida discernimiento y no abrace al diablo muchas veces. No abrace a Alejandro el herrero. Sepa a quién está abrazando. Y si nosotros, como ministro de esta casa, disciplinamos a alguien, nos llamamos la atención, nosotros sabemos por qué lo hacemos. Usted no se meta en el trabajo pastoral. Aprenda a respetar y a discernir por qué causa es que uno actúa con cierta gente como actúa. ¿Ustedes fueron maltratados por nosotros, Ruth? ¿Vos, Josué? ¿Disciplinados? Sí. Sí, contesten sin miedo. ¿Vos, Matías, fuiste maltratado por nosotros? ¿Disciplinado? ¿Vos, Sandra? ¿Disciplinada? ¿Vos, María del Carmen? ¿Siendo mi cuñada? ¿Y te gustaba? ¿Y después qué pasaba? Reconocías y agradecías. Por eso usted no se meta en el trabajo pastoral cuando usted no sabe el trasfondo de la cosa. Más vale sea como Timoteo, guarda el temor de Dios, cuídate de vos mismo y de la enseñanza, y no te metas donde no te tenés que meter, porque vos no sos el pastor de la casa, no sos el ministro de la casa y no sabes el trasfondo de la casa. Más vale orar, y cuando oigas algo que esté indebido, corregí, amonestá y decirle, te lo digo para el bien de tu alma. Amén. Por eso cuídate de ti mismo y de la doctrina, de la enseñanza. Mirá, y terminamos con esto. Muchos males y maltrato y resistencia a la autoridad y a la enseñanza de estos opositores que nos tenemos que cuidar. Mirá, tienen este tipo. Primero, se oponen, son opositores espirituales. Satanás, el término Satanás, como te dije en el hebreo, significa adversario y opositor. Eres un ser espiritual que se opone a Dios y a la humanidad, intentando apartar a las personas de la fe. ¿Para qué esta gente, tipo Alejandro el herrero, se oponen y te dicen cosas negativas? Para apartarte a vos de la fe. Porque ellos hace rato que están apartados. Entonces dice, si yo caigo, que caigan estos también. Yo no me voy solo al infierno. Ahora vos tenés que ser sonso. Yo al infierno no me quiero ir. Si se quiere ir, que se vayan ellos. Pero a mí no me van a arrastrar con ellos. 2. Son opositores en rebelión contra Dios. Personas que se oponen a Dios a través del orgullo, la altivez y el desafío a las autoridades. ¿Sí? Porque esta gente, como Alejandro el herrero, son gente orgullosa y altiva, que cuando vos los corregís te levantan el cuello como la jirafa. Ellos le ganan a la jirafa porque tienen más cuello que te levantan y te miran porque no les gusta la verdad. La jirafa tiene cuello corto al lado de esta gente, con eso te digo todo. Y mira que hay que tener más cuello que una jirafa, Bueno, esta gente, a través del orgullo y la altivez, esta gente desafía a la autoridad. ¿Quiénes son ellos para decirme lo que me dicen? A mí nadie me va a decir cómo yo tengo que vivir y lo que tengo que hacer. Resisten a la autoridad y levantan el cuello. Pero, decir conmigo, con esto termino de verdad. Decir, pero toda desobediencia a la cuenta de 3 usted va a saber qué trae. Toda desobediencia a la cuenta de 3 trae 1, 2, 3. Toda desobediencia trae sus consecuencias. ¿No me crees? Te dejo como deber de tu casa. Andá de Deuteronomio capítulo 28, del 1 al 14, dice cuáles son las consecuencias por obediencia. Pero del 15 al 68 más o menos, dice cuáles son las consecuencias de todas las desobediencias. Entonces, como la obediencia, también la desobediencia trae sus consecuencias. Y estas desobediencias que estuvimos tratando, decir conmigo, traen consecuencias desastrosas. La oposición a Dios, ya sea espiritual o humana,
pueden tener resultados desastrosos como la condenación o la muerte espiritual, ya que se seca el corazón y te aleja de la vida espiritual. En otras palabras, los que operan como Alejandro el Herrero tienen su corazón seco y su vida espiritual muerta. Yo no quiero terminar así. ¿Sabes lo que es que tu corazón se seque y tu espíritu se muera? ¿Qué es el corazón seco? Que esa gente ya no siente sensibilidad. Te pueden ver ahí que vos estás quebrado de dolor y ellos no se inmutan. Porque ya perdieron la compasión, la misericordia. No les importa ver a una madre quebrantada llorar. A ellos no les importa nada. Porque ya se les secó el corazón y su espíritu está muerto. Por eso no sienten absolutamente nada. ¿Saben lo que pasa con esa gente? Que ya las autoridades de esa casa no les pueden impartir más nada. Ya no hay más nada que impartir sobre ellos. Porque tienen el corazón seco y el espíritu muerto. Y van a tener que tomar una decisión. O se arrepienten de verdad, pero de verdad hacen frutos dignos de arrepentimiento, o se tendrán que ir. Porque ya no van a recibir más nada de las autoridades de una casa. Porque tienen su corazón seco y tienen su espíritu muerto. Cuídate de ti mismo y de la doctrina, Timoteo, de la enseñanza. Levanta tu manito. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Por eso que tu corazón nunca se seque. Ojalá que tu corazón nunca se seque. Y que tu espíritu nunca se muera. Porque ahí vas a perderlo todo. Y vas a tener consecuencias desastrosas. Por eso hay gente que termina su carrera o su camino cristiano con una vida completamente en desastre. Pero otros terminan en victoria. Otros terminan en fe y en victoria. Levanta tu manito, cerrá tus ojos. Anoche el Espíritu Santo llamó para arrepentimiento. Ojalá que todos los que pasaron se hayan arrepentido de verdad. Porque te puedo asegurar que hay gente que por más que vos los veas llorar no se arrepienten. Y no les importa. Y vuelven a las andanzas. Y vuelven como Alejandro Herrero a hacer mal y a causar mal. Y no les importa absolutamente nada. Pero hay otros. Hay otros que se equivocaron quizás en el camino, pero pidieron perdón con lágrimas. Acá hay un caso de una persona que pidió perdón con lágrimas. Que se equivocó, sí. Pero que tuvo la valentía, así como dice esta persona cuando nos testifica, así como tuvo la valentía de tener esa actitud equivocada, tuvo la valentía de pasar adelante y pedirnos perdón públicamente ante toda la congregación. Eso es arrepentimiento. Pero no gente que dice, si en algo lo ofendí, rectifico. Rectifico si en algo ofendí. No, hermano, no rectifica nada. Se está victimizando para que otros los oigan. Y después digan, pero si rectificó. No rectificó nada. La rectificación es en privado. Es en privado. Padre, bendice a todos los que van a ver. Y si te pareció fuerte el mensaje, mejor. Y si te confrontó, mejor también para vos. Mi apóstol, a quien respeto y honro, siempre me dice, mejor un susto a tiempo que una vida entera en el infierno. Que Dios te bendiga.